Dios les bendiga. Mi nombre es Giovanni Durán y hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer hasta el versículo 7. Apocalipsis 2 del 1 al 7. Leamos. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Estamos convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios y que cuando leemos la Escritura es Dios quien nos habla a través del Espíritu Santo que inspiró estas palabras. Por eso también tenemos que entender algo que es importante, y es que lo que está escrito en la Biblia es algo que no vamos a poder entender de manera intelectual. La mente de Dios es infinita y nuestra mente es muy limitada. Por eso necesitamos que Dios nos ayude a entender sus palabras. Por eso en este momento, antes de examinar un poco este texto, vamos a orar para pedir que el Espíritu Santo nos guíe, para pedir que el Espíritu Santo nos enseñe. Oremos. Padre, queremos darle gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar la Escritura. Queremos pedirle que sea usted quien nos hable a través de su Espíritu Santo, que usted nos dé la capacidad de entender el mensaje que quiere comunicarnos y que nos dé el valor suficiente para poder aplicarlo. Y le damos gracias porque sabemos que usted escucha nuestra oración. Gracias, Padre, en nombre de Jesucristo. Amén. Muchas cosas se han dicho acerca del libro de Apocalipsis. Hay personas que tienen incluso temor de leerlo, que tienen miedo de encontrarse algo que no les guste. Pero déjeme decirle que Apocalipsis es algo que todo creyente, toda persona que ha escuchado de Jesucristo debiera desear conocer. Para empezar, el significado de Apocalipsis es revelación. Y revelación es mostrar algo que estaba oculto. Quiero poner un ejemplo muy sencillo. Tal vez los más jóvenes no recuerden esto, pero hace algunos años, cuando se usaban cámaras fotográficas, la fotografía no la teníamos instantáneamente como ahora en las cámaras digitales. Las cámaras utilizaban un rollo de película y tomábamos la fotografía y había que esperar un tiempo hasta llevar a revelar ese rollo. Lo que se hacía con ese rollo era revelar, y el proceso era mostrar algo que estaba oculto. Cuando una persona tomaba una fotografía, la fotografía ya estaba hecha en el rollo de película, pero no la podía ver hasta tiempo después, cuando se revelara, cuando se mostrara aquello que estaba oculto. Esto es precisamente el significado de Apocalipsis, mostrar algo que está oculto, pero es algo que Jesucristo quiere que nosotros conozcamos. Estamos leyendo en capítulo 2 y en capítulo 2 encontramos el mensaje a 7 iglesias. Los estudiosos bíblicos han llegado a la conclusión de que estas 7 iglesias, aparte de ser 7 iglesias que existieron en el primer siglo, son 7 tiempos de la iglesia de Jesucristo, 7 etapas por las que ha atravesado la iglesia de Jesucristo. Y bueno, dijimos que también eran iglesias físicas en aquel entonces, iglesias locales. Y acá tenemos el mensaje a una de ellas, a la iglesia de Éfeso.
Vamos a ver qué le dice Jesucristo a esta iglesia. También debemos entender algo más antes de entrar en este mensaje. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿el libro de Apocalipsis es literal, tal como se escribió así va a ocurrir, o es simbólico y tengo que interpretarlo? Bueno, déjeme decirle que de las dos formas. Pero ¿cómo es así? Bueno, hay cosas que son simbólicas. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis nos habla de un dragón que con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas. Y eso no es literal. No podemos pensar en un gran monstruo, en un gran dragón, en una gran bestia que arrastre con su cola la tercera parte de las estrellas, la tercera parte de los astros. Pero la misma Biblia, el mismo libro de Apocalipsis nos dice que ese dragón, esa serpiente antigua es el diablo y Satanás. Y la misma enseñanza bíblica nos enseña que esa tercera parte de las estrellas eran los ángeles que se rebelaron junto a él. Ahora, ¿cuál es la forma correcta de interpretar esto? Bueno, encontramos el simbolismo. El dragón es Satanás. Ahora que encontramos el simbolismo, podemos creer literalmente lo que la Biblia nos dice acerca de él. Esa es la forma correcta de entender el Apocalipsis. Y algo muy importante, el significado del simbolismo no lo sacamos de ningún otro lugar, lo sacamos de la Biblia misma, porque Dios ha dado la escritura y también se ha asegurado de dejar la evidencia suficiente, la información suficiente para que la podamos interpretar. Dijimos que el Señor Jesucristo le habla a la iglesia de Éfeso y veamos qué le dice. Primero debemos entender que la iglesia de Éfeso era una iglesia local, una iglesia ubicada en una comunidad, precisamente en el lugar llamado Éfeso. Y le habla a ellos y le hace ciertos reproches. La elogia también por algunas cosas, le hace una advertencia y también la desafía a buscar algo. ¿Cuál es el elogio que le hace Jesucristo a esta iglesia? Bueno, empecemos a leer los versículos del 1 en adelante. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de 7 candeleros de oro, dice esto. Dijimos que el simbolismo se interpretaba con la Biblia. Si vamos al versículo 20 del capítulo 1, vamos a encontrar una interpretación de un simbolismo que tenemos en el versículo 1. Apocalipsis 1:20 nos dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La Biblia nos dice que los 7 candeleros son 7 iglesias. Luego en capítulo 2, versículo 1 nos dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Es el Señor Jesucristo que está en medio de la iglesia quien está hablando. Y lo que el Señor Jesucristo le dice a esta iglesia es lo siguiente, versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Jesucristo elogia a la iglesia de Éfeso por ser una iglesia trabajadora. Le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. La iglesia de Éfeso también representa el periodo de la iglesia que va del año 30 al 100 después de Cristo. La iglesia apostólica, una iglesia trabajadora que se esforzó por anunciar el evangelio. Jesucristo le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Pero elogia a esta iglesia por algo más, porque era una iglesia separada, era una iglesia apartada de las costumbres del mundo. Sigamos leyendo el versículo 2, nos dice: y que no puede soportar a los malos. Nos habla de que se apartaba de todo aquello que era desagradable a Dios, que no se unía a aquellos que iban contra Dios y contra la doctrina, que no puede soportar a los malos, nos dice el versículo 2, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Qué interesante esto. Era una iglesia de sana doctrina, una iglesia que no le decía amén
a cualquier predicación, a cualquier afirmación. Dice que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y algo más, dice, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia examinaba lo que otras personas venían y les predicaban. Era una iglesia que examinaba lo que escuchaba, una iglesia que se preocupaba por la sana enseñanza. También era una iglesia sufrida. Nos dice el versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ahora, el elogio no es tanto porque haya sufrido, es porque a pesar del sufrimiento, esta iglesia se mantuvo en pie. A pesar del sufrimiento, esta iglesia siguió adelante. Vean cómo termina el versículo 3. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. A pesar del sufrimiento, esta iglesia continuó. Era una iglesia local. Ya mencionamos esto un poco antes y tal vez a usted no le quede claro cuál es el concepto de iglesia local. Bueno, una iglesia local es un grupo de creyentes que se reúnen en un lugar para compartir, para edificarse a través del uso de los dones espirituales y para aprender de la Escritura. Ahora, una iglesia local siempre tiene los mismos miembros. Si yo pertenezco a una iglesia local, siempre me congrego en la misma iglesia. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios tiene cuidado de mí y a esa iglesia le va a dar lo que yo necesito. Los creyentes de Éfeso entendían eso, era una iglesia local. Vamos a ir al versículo 6 para que notemos este detalle. Versículo 6 le dice Jesucristo a esta iglesia, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas enseñaban dos herejías, pero nos vamos a centrar en una. Esta herejía que enseñaban los nicolaitas era la idea de formar un orden eclesiástico, de formar una estructura en la iglesia, de formar más que un organismo, una organización, donde una iglesia debía estar sometida a otra iglesia, y esta a otra, y esta iglesia a un líder. Pensaban formar toda una organización, pero esto no funciona porque quien se encarga de la iglesia es el Espíritu Santo de Jesucristo. Nosotros no podemos depender de personas humanas, no podemos depender de hombres, no podemos depender de organizaciones. Quien debe enseñar en la iglesia es el Espíritu Santo de Jesucristo. Por eso decimos que la iglesia de Éfeso era una iglesia local. La iglesia de Éfeso, según el versículo 6, aborrecía este tipo de organización, este tipo de estructura que los nicolaitas querían implantar en la iglesia. También hay más que el Señor Jesucristo habla a esta iglesia. Y dijimos, el Señor Jesucristo la elogia, pero también le hace un reproche. Y es algo serio. Aunque muchas veces no entendemos la gravedad del asunto, pero tenemos que entender que cuando Jesucristo reprocha algo, es algo serio. Versículo 4 nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. También en las iglesias se ha dicho mucho acerca de qué es el primer amor. Vamos a definirlo de una manera sencilla. Cuando una persona deposita su confianza en el Señor Jesucristo, cuando entiende que sus obras no lo van a salvar y decide confiar en el sacrificio que Cristo hizo hace 2000 años, esta persona es una nueva criatura. Esta persona nace de nuevo y esta persona tiene garantizada su eternidad con Cristo. Cuando esta persona entiende lo que ha recibido, se llena de gozo, busca estar constantemente en comunión con Dios. Cada vez que ora y recibe respuesta a la oración, es un motivo de alegría. Pero lamentablemente, nosotros los seres humanos que estamos infectados por el pecado, hacemos mal las cosas. Seguimos orando y seguimos recibiendo respuesta a la oración,
pero empezamos a verlo como algo rutinario, como algo que Dios está obligado a hacer, como algo normal. Y es cierto, eso debe ser normal en la vida del cristiano, pero nunca, nunca debiéramos dejar de asombrarnos de la misericordia de Dios. Cuando vemos las obras de Dios como algo común, es que hemos perdido el primer amor. Y el Señor Jesucristo reprocha a la iglesia de Éfeso por tener esa actitud. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Le hace también un consejo, le da un consejo a esta iglesia local. Leamos nuevamente el versículo 4 y leemos también el 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Jesucristo le dice, tengo contra ti esto, has dejado tu primer amor, y le aconseja, recuerda de dónde has caído, recuerda dónde estabas antes, recuerda el deseo de intimidad con Dios que tenías, recuerda la alegría por la respuesta a la oración que recibías, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Es el consejo que Jesucristo da, y a la vez hace una advertencia. Dice, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Jesucristo le dice, si usted no se arrepiente, le dice esto a la iglesia de Éfeso, iglesia de Éfeso, si no se arrepiente, voy a venir y voy a quitar el candelero. Hace unos minutos leímos Apocalipsis 1:20 y encontramos que el candelero representaba la iglesia. A Éfeso le está diciendo, Éfeso, si no se arrepiente, voy a quitar la iglesia. Lamentablemente, tengo que decirles que la iglesia de Éfeso hace muchísimos años que desapareció. El Señor Jesucristo hizo una advertencia y no fue tomado en serio. Y el Señor Jesucristo estaba hablando en serio. Era una advertencia seria. Él dijo, si no se arrepienten, voy a quitar el candelero. Y así lo hizo. Cristo lanzó esta advertencia y no la tomaron en serio. Y Cristo cumplió lo que había dicho. Pero también nos hace un llamado. Y este llamado es importante. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Quiero contarles qué es el árbol de la vida. Cuando Dios creó el mundo, hizo un huerto y puso en él al hombre para que lo labrara. Y le dijo que podía comer de cualquier árbol que estuviese en ese huerto, excepto de uno, del árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre desobedeció, comió de ese árbol, y la consecuencia es la muerte espiritual, separación de Dios. Pero Dios también dijo algo, dijo, vamos a echar al hombre del huerto, no sea que alargue su mano y tome del árbol de la vida. El árbol de la vida estaba en el paraíso que Dios había creado, donde puso a Adán y Eva. Y dice que el hombre perdió la oportunidad de comer de ese árbol por el pecado. Jesucristo ahora ofrece que nosotros podamos llegar a comer de ese árbol, porque Jesucristo ha venido al mundo para solucionar el problema del pecado. Versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El apóstol Juan en una de sus cartas dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y aquí quiero hacerle una invitación. Si usted nunca ha depositado su confianza en Jesucristo, si usted cree que para ir al cielo tiene que esforzarse, tiene que ser muy bueno, tiene que hacer buenas obras, tiene que dejar de hacer esto o aquello, déjeme decirle, por más que usted se esfuerce,
no lo va a lograr. Pero Dios ha provisto la solución para el pecado. La Biblia nos dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en él. El profeta Isaías dice que Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. La oferta que Dios hace es esta: confía en Jesucristo. Jesucristo paga por sus pecados y usted recibe la salvación gratuitamente. Al que venciere, dice el versículo 7, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Y el apóstol Juan en una de sus cartas dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Le invito a que deposite su confianza en Jesucristo, a que confíe en Él. Es la mejor decisión que puede tomar. Esta oferta, lo mejor que tiene es que es gratuita, no tiene que hacer nada, solamente confiar en Jesucristo. Antes de finalizar, quiero orar por usted. Oremos. Padre, le doy gracias en este momento porque usted nos ha permitido abrir la Escritura, estudiarla, aprender de ella. Quiero pedir, Señor, por cada uno de los que han escuchado este mensaje, para que usted le hable al corazón, por aquellas personas que aún no han confiado en Jesucristo, para que puedan depositar su confianza en Él. Y le doy gracias, Padre, porque sé que usted escucha nuestra oración. Gracias, Padre, en nombre de Jesucristo.